Buen día, chicos. Como les había comentado a través del grupo de WhatsApp que iba a hacer un video, básicamente con un resumen sobre los temas que hemos visto en la clase del día de hoy, para quienes no pudieran estar en tiempo en el horario de la clase. Entonces, pues bueno, les explicaba los criterios de evaluación, que son 20% tareas, 30% trabajos o actividades en clase, y que estos se van a estar entregando a través de la plataforma de Classroom. Luego 30% de participación, ya sea mensaje o audio, y 20% del trabajo final, que va a ser un glosario. Estas palabras yo se las voy a estar compartiendo al final de cada sesión para que ustedes las vayan investigando. Iniciamos con la etimología o el origen de la palabra ética. Les mencionaba que en este caso proviene tanto del latín como del griego. En el caso del latín, ethicus, que se deriva del griego éticos, que a su vez se deriva de otra palabra o vocablo griego, ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter. Y luego les estuve explicando acerca de las definiciones que se podían plantear de la ética, y básicamente llegamos a la conclusión de que la ética es una disciplina que se desprende de la filosofía y se encarga de identificar cuestiones relacionadas a la moral, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, la virtud, felicidad, así como los deberes. También les mencionaba que la moral básicamente es una disciplina que de igual forma se desprende de la filosofía y estudia el comportamiento humano en cuanto a lo que es bueno y es malo. Y la diferencia entre ambas es que la ética establece esas normas y la moral se encarga de evaluar el comportamiento y aplicación de esas normas. Les hablaba también acerca de los orígenes de la ética, en donde nos enfocamos al inicio en lo que fue la Grecia antigua, con los filósofos como Platón y Aristóteles, que se hicieron cargo de estudiar la conducta humana y los códigos que se encargaban de regirla. También les mencionaba que por esta época o en este lugar también surgió la psicología precisamente como parte de la filosofía, y aunque en un inicio, pues todas las cuestiones a las que se involucraba eran pues algo curiosas, por ejemplo, el origen del universo, la vida después de la muerte, etcétera, después se fue modificando su objeto de estudio hasta llegar a precisamente involucrar la conducta de las personas. Luego les hablaba del medioevo o la época medieval, en donde el cristianismo era la creencia predominante y era la encargada de dictaminar lo que era bueno y lo que era malo, basado en las Sagradas Escrituras. Las personas que decidían convertirse al cristianismo y seguir estas escrituras, pues automáticamente irían al paraíso o al cielo y eran buenas. Quienes se negaban a convertirse y continuaban en el paganismo o siendo herejes, además se negaban a seguir las escrituras, pues acabarían en el infierno por pecadores. Luego les hablé acerca de la Edad Moderna y cómo el humanismo intentó involucrar el pensar, el razonamiento y la lógica a la ética. Ok, esto es bueno y esto es malo, pero es bueno por este motivo y esta razón. Y esto es malo por este motivo y esta razón. No solamente porque nos dicen que lo es y ya, sino a realmente ver el por qué se menciona que es bueno o es malo. Aquí nuevamente les menciono acerca de la moral, pero ya me voy a la cuestión de la etimología. En este caso, moral proviene del latín morialis, que procede también del latín moris, que significa costumbre. Como les mencionaba, pues es la disciplina también perteneciente a la filosofía y juzga y estudia el comportamiento del ser humano en cuanto al bien o al mal. Dentro de la moral hay tipos. Tenemos la moral objetiva y la moral subjetiva. La objetiva se refiere a aquella reunión de leyes morales que están previamente establecidas por la sociedad o la comunidad de algún lugar en específico o en concreto.
sin tomar en cuenta que los individuos tomen la decisión de cumplirlas o no. La subjetiva, por su parte, es el conjunto de actos y acciones que el propio individuo decide realizar, sin tomar en cuenta si se están cumpliendo o violando las que fueron previamente establecidas por el conjunto social en el que habita. Es decir, en la objetiva, las personas no necesariamente van a tomar la decisión de cumplirlas, son normas que ya están establecidas, ahora sí que punto y se acabó, mientras que en las subjetivas son normas que se establecen, pero la persona decide respetarlas o no respetarlas. Luego vamos a estar viendo lo que fueron las escuelas éticas. Cada una tiene el nombre de su representante máximo, en este caso de la pitagórica. Su máximo representante fue Pitágoras. Esta escuela se encontraba principalmente guiada por la ética y la religión. Mientras que con la socrática, con su máximo representante, Sócrates, el hombre debe conocerse a sí mismo. De esta forma es que llega a conocer lo que es adecuado o inadecuado. La aristotélica tenía como máximo representante al filósofo Aristóteles y manejaba una virtud y de felicidad. La siguiente es la escuela de Epicuro, también fue un filósofo. Él se encargaba de manejar una ética guiada hacia la felicidad. Había que buscar lo que hiciera feliz a la persona o le hiciera bien sin importar qué. Obviamente sin tener que afectar o causar un daño a las demás personas. Para Epicuro, las personas vienen al mundo a ser felices. Luego tenemos la escuela kantiana, cuyo máximo representante es Immanuel Kant, un filósofo alemán. Él se encargaba de establecer que lo bueno está regido por la voluntad de la ley moral. Las personas son buenas porque saben que si no lo son, entonces habrá una consecuencia negativa o un castigo. Por último, luego tenemos el platonismo, cuyo representante máximo es Platón, y él mencionaba que el bien es algo considerado absoluto, independientemente de las opiniones, por lo que solamente hay una forma de llegar a la buena vida o a la iluminación, como podríamos llamar actualmente, y quien logre desentrañarla deberá ayudar a conocer este bien a las demás personas. Es decir, funcionará como una especie de guía para el resto de las personas. Luego tenemos los problemas de la ética. El abuso de poder, la discriminación, el soborno empresarial, el soborno deportivo, la corrupción política, la lealtad excesiva, la falta de confidencialidad, la falta de compromiso, el control social y el conflicto de interés. Probablemente en este caso ya conocen o identifican a más de uno, como en el caso del abuso de poder, es una práctica considerada social en donde se basa en mantener relaciones de poder o de influencias para beneficio propio. La discriminación, en donde se ignora, se hace a un lado o no se le brinda las mismas oportunidades a una persona debido a su raza, su religión, su color de piel, limitaciones físicas o incluso el género. Con el soborno empresarial nos referimos a cuando un empresario ahora sí que ofrece una cantidad de dinero a cambio a supervisores que acuden a la empresa a verificar su estatus. Entonces, da el dinero para que estos supervisores eviten decir la verdad de cómo se encuentra la empresa. Este tipo de cosas obviamente casi no suceden en México. Luego tenemos el soborno deportivo, eso tampoco casi lo vemos en México, en donde un equipo da dinero a los jueces o a los mediadores del evento para perjudicar al equipo rival. Como les comento, eso tampoco se da casi en México.
Luego tenemos la corrupción política, que se llega a ver por parte de los gobernantes y políticos, consiguiendo así beneficios que proporciona el Estado, pero los toman de manera ilegal, afectando al resto de las personas. Luego tenemos la lealtad excesiva, que se da cuando la persona es capaz de mentir para poder cubrir la conducta inapropiada de otra persona o de algún conocido, compañero de trabajo, amigo, etc. El siguiente problema de la ética es la falta de confidencialidad. Cuando una persona entrega a una institución o algún lugar sus datos personales y resulta que esos datos acaban regados cantidad de lugares y luego por eso de repente surgen llamadas de somos de tal banco y le ofrecemos tal seguro de vida, o somos de tal financiera y le ofrecemos este beneficio con nosotros, o es que tiene que pagar tanta cantidad porque es el aval de cierta persona. Ahí es cuando hablamos de falta de confidencialidad. La falta de compromiso se refiere cuando el trabajador o el empleado decide no cumplir con sus deberes y no aporta su máximo de esfuerzo para poder mejorar la producción laboral. Después tenemos el control social, que menciona es el favorecimiento o también la imposición de estrategias o regímenes políticos que se encargan de limitar el desarrollo social y tecnológico de la humanidad. Eso no se ve en América Latina, casi no sucede. Por último, tenemos el conflicto de interés. Es una situación en la que el individuo emite normas o realiza ciertos actos en los que solo está por medio su interés y beneficio propio, lamentablemente. Luego tenemos lo que es el acto moral. El acto moral es un acto voluntario que se lleva a cabo en una situación de conflicto entre la razón y lo que puede llamarse inclinaciones, teniendo en cuenta la ley moral. Dentro del acto moral hay ciertos elementos o partes. Tenemos al sujeto moral, a los motivos o las intenciones, a la conciencia del fin que se persigue, a la decisión, a la elección, a los medios y por último el resultado. Estos elementos o pasos son los que se van dando dentro del acto moral para que pueda darse completamente. Y luego tenemos la ética, es un criterio que sirve al hombre para orientar y elegir su propia conducta a través de 6 elementos. El primero, el placer y los instintos, que estos se llegan a dar de forma inconsciente. El segundo, las normas inconscientes de yo. Regresándome a psicología general, creo que sí les hablé de este tema. El super yo en el caso del psicoanálisis es la estructura encargada de juzgar o de castigar a la persona cuando hace algo incorrecto o indebido. El tercero es la opresión social. ¿Qué tanta, digamos, qué tanto impedimento hay de parte de la comunidad o de la sociedad para con la persona respecto a las oportunidades que tiene, el progreso que puede o no tener, comportamiento, etcétera? El cuarto, las normas morales y civiles. ¿Cómo afectan estas normas dentro del comportamiento y del desarrollo de la persona? El quinto, los valores apreciados por sí mismo. Recordemos que los valores en muchos casos son enseñados desde familia. La escuela se encarga de reforzarlos o de ir inculcando otros cuantos, pero los iniciales se aprenden desde casa. Luego tenemos por último el yo profundo, que hace referencia a ser conscientes de quiénes somos, de lo que podemos ser capaces de lograr o de hacer, así como también de identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por último, la tarea número 1 para la próxima semana, chicos, que es investigar la relación de la ética con otras disciplinas. Esto sería básicamente el video con el tema resumido y de repaso. Pues voy a tratar de estar grabando uno para cada clase y estárselos compartiendo en YouTube para que quienes no pudieron verlo
o estar presente en las clases, pues puedan ver este video en cuanto puedan.